Hola. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema pendiente. Hoy vamos a tocar el tema de la posverdad. Es un tema que ya pues veníamos dejando pendiente desde hace buen rato y la realidad es que hoy no vamos a profundizar, pero al menos lo vamos a tocar de manera general. Vamos a empezar por la síntesis para irnos rápido, ¿no? ¿Qué es la posverdad? En términos generales, y bueno, ahora pasamos a leer un par de artículos, pero en términos generales, la posverdad se refiere a un fenómeno en la que las emociones, las creencias personales y las narrativas subjetivas tienen mayor peso en la formación de la opinión pública que los hechos objetivos verificables, que los datos y demás. En este contexto, la verdad se vuelve secundaria frente a la percepción y la manipulación de la información para influir en las audiencias, ¿no? Hay que entender que al final, pues esto viene del término original post-truth, ¿no? Del inglés, y que de alguna manera justo conceptualiza, creo yo, muy bien y sintetiza que pues la verdad pasa a segundo término, ¿no? Entonces la verdad deja de ser relevante, la verdad deja de ser importante, la verdad deja de ser buscada, perseguida y deja de ser la prioridad, digamos, para dar lugar irónicamente a la mentira y a estrategias diversas de mentira, ¿no? Tácticas y estrategias muy diversas con respecto a la mentira, a la desinformación, al engaño, a la manipulación, a la tergiversación, en fin, que al final generalmente se terminan presentando como narrativas que se imponen, insisto, por encima de la verdad, se impone la mentira y esas narrativas terminan siendo altamente difundidas. Está pues esta máxima propagandística desde Goebbels, ¿no? De repite una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. Entonces, desde entonces ya, a pesar de que el término posverdad es relativamente reciente, pues la realidad es que en el uso previamente ya había antecedentes o precedentes con respecto a la manipulación de la información y en esencia y en el fondo de la verdad. Porque también hay que distinguir, ¿eh? La información no es equivalente a la verdad. La verdad para mi gusto es un poco más profunda, un poco más filosófica, a veces científica y a veces hasta espiritual, ¿no? Pero esa es la cuestión, que al final hay una importante manipulación de los hechos y que terminan siendo divulgados y difundidos como narrativas basadas en mentiras y eso se presenta como una verdad. Esa es la trampa, ¿no? Porque al final se juega con las mentiras, pero al final te la están presentando y te la estás tragando y la estás consumiendo como verdad. En otras palabras, la mentira se consume de manera masiva como verdad. Y tan es así que esa verdad se termina creyendo tanto, o afirmando tanto, o asegurando tanto, que hay personas que están totalmente convencidas de que lo que están creyendo o lo que están consumiendo es real, es verdad, es verídico, y pues no se dan cuenta del nivel de su engaño o del nivel de la mentira, ¿no? Que incluso han normalizado o han ya incorporado a su propia realidad o a su propio sistema de pensamiento, a su propia forma de ver el mundo, a su propia forma de ver o entender diversos aspectos de su propia vida y de aspectos que generalmente tienen que ver con la vida pública de las comunidades, de los países, de las naciones en general. Entonces, este término de post-truth, post-verdad en español, ganó relevancia en 2016 cuando el diccionario Oxford lo seleccionó como palabra del año. Es que sí es buena palabra, la verdad, y creo que además en estos tiempos de infodemia y de inteligencia artificial, que para allá vamos a analizar también un poco, pues es todavía más relevante, ¿no? Entender de qué trata la posverdad y me parece que es un muy buen concepto, muy ad hoc para los tiempos que estamos viviendo de tantas mentiras y de tantos engaños.
Entonces, en este contexto, pues Oxford, como decíamos, lo selecciona como palabra del año. En un contexto de eventos como el referéndum del Brexit, por ejemplo, recordarán, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, desde entonces estamos hablando de las primeras elecciones presidenciales de Donald Trump. Sin embargo, sus raíces se remontan a décadas atrás con el auge de los medios de comunicación de masas, eh, la publicidad y la propaganda política, ¿no? Como yo decía, desde Goebbels tal vez no se le denominaba de esa manera, pero pues ya había algo de posverdad. Siempre ha habido algo de posverdad en la propaganda, más aún en la relativa a la propaganda pues política, ¿no? Que es, yo diría, la principal propaganda eh, y la que más ha abusado justamente de vendernos mentiras como verdad. Entonces la posverdad se nutre de la desconfianza hacia las instituciones tradicionales, gobiernos, medios, ciencia. Por ejemplo, esto se usó mucho justo, hay políticos, incluso el propio Trump por momentos, o incluso el propio Milley, que se llegan a vender como outsiders o que van en contra del establishment. Pues utilizan, ¿no? Son personas que utilizan, son figuras que utilizan la posverdad como una herramienta de engaño, insisto, desde una narrativa donde ellos se venden como outsiders y que además van en contra del establishment. Por eso es que pues se habla que va también en contra de las, vamos a decir, instituciones pues más comunes como gobiernos, medios, ciencia, incluso ciencia. Esto es muy relevante, no lo vamos a profundizar hoy, pero lo tocaremos, ¿no? A profundizar que la posverdad incluso llega a afectar la ciencia, este auge de terraplanistas, este auge de pseudociencias, pues ha desembocado y derivado también en sistemas importantes de posverdad, ¿no? Entonces, la posverdad se nutre de la desconfianza hacia las instituciones tradicionales como gobiernos, medios, ciencia y demás, y por otra parte del auge de las redes sociales que amplifican narrativas polarizadas y desinformación. Esta opinocracia en la que vivimos, ¿no? Donde ya cualquiera opina y omite que para opinar uno se debe de informar, u olvidan, ¿no? Que hay una responsabilidad al opinar. Es muy común y ustedes seguramente lo escuchan día tras día porque es el pan de cada día, literal. Estas personas que dicen, me están censurando y es que están coartando mi libertad de expresión y es que hay que defender la libertad de expresión y yo opino lo que sea porque tengo libertad de expresión, ¿no? Y en ese sentido defienden casi con su vida, porque ese cuento se lo creyeron, el supuesto cuento de la libertad de expresión. Y qué bien. Y sí, en gran medida pues tendríamos que tener o defender hasta cierto punto esa libertad. Sin embargo, no debemos de olvidar que al mismo tiempo de tener una libertad de expresión, también hay una libertad de pensamiento y también hay una responsabilidad en nuestra libertad de expresión. Para toda libertad debe de haber una responsabilidad. Entonces no podemos nada más sentirnos libres sin sentirnos o hacernos responsables. En ese sentido, las personas omiten esa pequeña parte, ¿no? Muy convenientemente, la parte donde ellos son responsables de sus opiniones, pero antes de opinar, son responsables de informarse, de educarse, de procurar evitar dar opiniones al aire, no más opinar por opinar, y muchas veces, y es realmente la gran mayoría de las veces, te encuentras a personas opinando cualquier estupidez con tal de opinar y bajo este pretexto de yo opino mi estupidez porque tengo libertad de expresión, ¿no? Desde esa trinchera defienden su estupidez, ¿no? Diciendo yo soy libre prácticamente de decir estupideces, ergo yo soy libre de ser estúpido, básicamente es lo que terminan diciendo, ¿no? Entonces hay una responsabilidad importante de que no excusemos, ¿no? Nada más que porque somos libres y tenemos libertad de expresión, olvidar que también hay una responsabilidad. Yo siempre digo, opinen, pero antes de opinar hay que informar. Antes de opinar hay que investigar. Antes de opinar hay que leer.
porque si no, en verdad realmente no tiene ningún sentido, ya si lo analizas a fondo, pues estar escuchando estupideces en masas además, que pues se ponen a opinar, a juzgar, o sea, y se empieza a generar justamente un ambiente sumamente tóxico donde predomina la opinión estúpida e irrelevante y peor aún, falsa, que además suele propagar pues a su vez otra información falsa y esto se vuelve como un bulo, ¿no? Como un loop, como una bola de nieve, porque ya es imparable que pues la primera persona no se informa, después esa misma persona eh, divulga esa mala información y entonces desinforma y así se va la cadena como un efecto dominó que ya no se puede parar. Y es así como realmente se ha logrado este efecto de infodemia en el mundo, gracias de nuevo a las redes sociales, que se han nutrido de personas muy ignorantes, esa es la realidad. Personas que a veces por condiciones o por elecciones pues están no educadas o han decidido no educarse, tal vez tengan incluso las posibilidades, pero simplemente deciden mantenerse ignorantes. Y es así como ha sido de alguna manera originado estos tiempos, es como una especie de cóctel, porque son tiempos de infodemia, que a la vez son tiempos de posverdad, y a la vez se están mezclando otras tendencias incluso, como la inteligencia artificial. Entonces estamos en tiempos muy complicados porque es como si fuera un caldo cultivo ideal para la posverdad, ¿no? O sea, para que al final, como explicábamos, la verdad deje de ser relevante, deje de ser prioritaria y lo que termine siendo importante sea la mentira que se quiere traducir o disfrazar o mimetizar o simular en verdad, ¿no? Y de esa manera ser difundida con ese éxito brutal con el que hoy se difunde la posverdad, ¿no? Entonces tenemos, como decíamos, pues estas formas que de alguna manera se han ayudado de las redes sociales, amplificando narrativas polarizadas y desinformación. Una gran cantidad, todo este auge de las fake news evidentemente está enmarcado en esta era de la posverdad. La relación con la manipulación de medios y el cuarto poder, que yo siempre hablo del cuarto poder, de hecho ya he llegado a hacer un pequeño comentario al respecto en cuanto al análisis del cuarto poder, hoy no lo extenderé demasiado, simplemente recordar que el cuarto poder, o sea, los medios de comunicación principalmente corporativos o la prensa corporativa, tradicionalmente ha actuado como un filtro y hasta cierto punto vamos a decir que hay alguna parte de la prensa corporativa que durante un tiempo se trató de orientar hacia lograr un prestigio a partir de la verificación y a partir de ser garantes de la veracidad de la información. Había un sector que al menos, un sector del cuarto poder que al menos así se vendía, aunque en el fondo supiéramos o sepamos, o aún muchos no sepan, que el cuarto poder al final representa intereses, ¿no? Pero al menos hacían este intento por decir The Guardian, The New York Times, The Washington Post, Le Monde, ¿qué otros? Reuters. Hay un buen de... Bueno, al final hay muchísimos medios de diversas latitudes, pero que generalmente se concentran en el mundo anglo, ya sea de Estados Unidos o de UK, como yo decía, por ejemplo, The Guardian, The Economist y demás, que generalmente basan su prestigio con respecto a la información o la calidad de información que divulgan, entendiendo que en el fondo van a tener una tendencia, siempre lo hemos explicado. Fox, por ejemplo, va a ser más pro-Trump que lo que es CNN o Univision, y así generalmente se manejan, ¿no? Ya sea que hablemos de Fox, de CNN, de CBS y demás. Pero al final insisto que muchos de estos medios, incluso aquellos de la prensa corporativa, intentaban o al menos simulaban basar su prestigio con respecto a la calidad de la información divulgada.
entendiendo de fondo, insisto, que al final el cuarto poder siempre va a presentar o representar intereses económicos, políticos y demás, digamos, tras bambalinas, ¿no? O sea, en otras palabras, la mano que mece la cuna del cuarto poder, pues al final sabemos que detrás de ellos hay grandes intereses, hay grandes capitales, hay grandes financiamientos que les dicen qué decir, qué no decir, en que resumidas cuentas, como se dice en el rubro editorial, pues les dan línea, ¿no? Entonces, este gremio, generalmente, insisto, sin importar que tuviera una tendencia en el espectro político o económico hacia un lado o hacia el otro, generalmente se basaba con respecto o intentaba o simulaba pues darnos, incluso así a veces se anunciaba, ¿no? Aquí tendrás la información veraz, la información más objetiva la tendrás en el noticiero de las... Bueno, más o menos así se vendían. Y pues tenían una especie, algunos, no todos, ¿eh? Porque algunos desde entonces y desde hace ya décadas se dedican justamente a lo contrario. O sea, hay una parte que lo simulaba y hay otra que desde hace mucho tiempo ya estaba dentro digamos, del lado de la posverdad. O sea, dedicados al chisme barato, a la politiquería barata, a difundir. Pero esto realmente ha tenido un auge brutal en estos últimos... O sea, se ha percibido y notado claramente que esto ha tenido un auge en los últimos... Pues vamos a ponerle 5 o 10 años. Pero especialmente en los últimos 5 o 6 años ha sido... Al menos creo que un punto de inflexión muy importante fue la pandemia. Y ya desde entonces, con la información manejada en la pandemia, quedó más que descubierto cómo se estaba manejando el tema de la ciencia, el tema de la política y el tema al final, para terminarse revelando en la posverdad, ¿no? En los tiempos de posverdad. Entonces, pues había un mínimo filtro en cierto momento. Sin embargo, insisto, ya en la era de la posverdad, y de nuevo, insisto, si hay un punto de inflexión importante, porque hasta estos medios de los cuales hablo que intentaban simular un prestigio, muchos de estos ya prácticamente les da igual hoy la calidad de información que están divulgando, porque ya prácticamente ya hoy nadie se salva con respecto a los tiempos de la posverdad. O sea, entonces muchos de estos miados iba a decir, medios miados, ya realmente terminaron comportándose pues tal cual como medios vulgares de desinformación, todos. E insisto, ya realmente sí puedo decirlo tal cual, prácticamente imposible encontrar una fuente de información confiable al día de hoy. Y lo digo así, ¿no? O sea, nada más para que nos demos cuenta en qué tiempos estamos. Hoy prácticamente todos los medios han perdido credibilidad. Y cuando digo todos, es todos y prácticamente de todos los sectores. Incluso algunos científicos que eran, digamos, los más respetados o los menos, vamos a decir, los que menos podrían haber llegado a recibir algún tipo de daño, pues eran los científicos, porque pues entendemos que la ciencia está basada en un método mucho más riguroso que pues los métodos que está basado en la prensa corporativa, que a veces, insisto, está únicamente basado en chismes y mentiras. La ciencia, pues hay un método, hay rigor. De hecho, yo siempre hablo, ¿no?, de esto que a veces se habla de aquellos que se venden como periodistas de investigación, porque digo, a ver, en estos tiempos y más aún de posverdad, o eres periodista de investigación o no eres periodista. Y precisamente pues vamos a decir que se tratan de distinguir cuando dicen que son periodistas de investigación, precisamente porque la investigación, pues de alguna manera parte de alguna manera del método científico, que tiene un rigor, vamos a decir, mucho mayor, y que implementa la investigación dentro de su metodología, y que los periodistas evidentemente la adaptan o la incorporan para pues la generación de su información. Por eso es que digo que ya hoy realmente ni siquiera tendría que hacer falta que digan que son periodistas de investigación. Ahora, yo sé que algunos lo dicen porque saben que una gran cantidad de personas o periodistas que se dicen o autodenominan periodistas, pues no son ni tienen
absolutamente nada de periodistas. Entonces, de alguna manera también entiendo que ellos a veces lo hacen simplemente para decir, yo no soy de esos periodistas de ventaneando, ¿no? Que se tratan de... hoy no quiero dar tantos ejemplos de los que siempre doy, pero a lo que voy es, tratan de distinguirse de la gran mayoría de periodistas que no son periodistas, que son mercenarios del cuarto poder, que son mercenarios de la prensa corporativa, que son peones de intereses corporativos, empresariales y políticos, pero que nada tienen que ver con el periodismo, ¿no? O sea, no están ahí y es importante, sí, no está de más mencionar el periodismo. Al final, muchos periodistas consagrados hablan que el periodismo en gran medida, pues, esta búsqueda de la verdad dentro de la vida pública de las naciones, ¿no? Entonces, hay una pérdida importante de las formas y esencias de las cosas, insisto, en tiempos de posverdad, porque ya muchos hoy, lejos de estar buscando la verdad, incluso de estos periodistas que si hablamos de periodismo, eso es lo que tendría que ser un periodista, pues lo único que hacen es replicar, insisto, divulgar y viralizar fake news y mentiras y chismes y narrativas que están totalmente eh, deslegitimadas y basadas o fundamentadas principalmente, insisto, pues en engaños y mentiras, y ese es su único fundamento, ¿no? Entonces, hoy nos estamos enfrentando a una pérdida de credibilidad general en los medios y prácticamente en todas las instituciones. Y ya no terminé de redondear el argumento de la ciencia. Aún la ciencia, que digamos sería de los más blindados, de los campos más blindados, digamos, de la posverdad, aún la ciencia está sufriendo también una pérdida de credibilidad en estos tiempos, porque hay ya quien no cree en la ciencia, hay quien pone en duda los métodos de la ciencia, hay quien pone en duda los financiamientos de la ciencia, hay quien pone en duda los intereses reales de la ciencia o fácticos de la ciencia. Entonces, bueno, al final, realmente hoy en estos tiempos de posverdad, y esto es muy importante entenderlo, en estos tiempos de posverdad, nadie se libra. Y tenemos dos lados, están los lados de los que, vamos a decir, victimarios de la posverdad, y por otro lado tenemos a las víctimas. Entonces podremos estar en cualquiera de los dos lados, pero el punto es que nadie se libra. De esta posverdad, nadie, al día de hoy, nadie se libra. Entonces hay una pérdida de credibilidad general, ¿no? La proliferación de noticias falsas, esto que se ha conocido como las fake news, y la polarización además, o sea, esta mancuerna que es muy poderosa y muy peligrosa en ese mismo sentido, han erosionado la confianza en los medios tradicionales acusados de sesgos ideológicos. La manipulación mediática, actores políticos, corporativos y sociales usan los medios y las redes sociales para crear narrativas que apelan a emociones más que a hechos. O sea, esto es muy común y seguramente, como yo decía, en este lado de las víctimas, que todos hemos llegado a ser hasta cierto punto víctimas, ellos aluden un tanto más que a tu razón a provocarte una emoción. Y no importa cuál sea de todo el espectro de emociones, ¿no? O sea, ira, tristeza, depresión, enojo, eh, eh, resignación, entonces impotencia, todo este tipo de cosas son de las cuales la prensa corporativa empieza a cambiar, digamos que la brújula, para dejar de darte pues vamos a decir, una nota bien argumentada, bien fundamentada, con datos, con hechos. Ya eso pasó a segundo término. Lo que hoy te trata de generar, incluso existen ya estos temas de bytes y demás, ¿no? O sea, lo que te tratan de generar es una reacción, te tratan de trilear, ¿no? Un trill, así, una emoción, no importa cuál sea, y con esa emoción vamos a decir que es el anzuelo que tú muerdes y con ese te enganchan. Es tal cual engagement. De alguna manera todos estos que estudian marketing saben más o menos cómo manejar estas técnicas de engagement. Hoy están realmente exacerbadas, sobre todo, insisto, en ámbitos de la posverdad. Esto lo terminan haciendo, insisto, para que al final se cree una narrativa. O sea, no es como que a veces se piensa que la fake news es nada más el fin, no. Al final una narrativa puede estar compuesta por muchas fake news, ¿no? O sea, hay que entender que no, cuando tú ves una fake news, eso no basta para decir que eso es una narrativa, pero generalmente cuando ves el hilo, es como un hilo de media,
y vas siguiendo por dónde va todas las fake news que llevan a la semana o al mes, ya no te cuento al año, al final cuando las empiezas a ver de alguna manera como en retrovisor, ¿no? Como backwards, empiezas a encontrar el sentido de todas esas fake news, porque al final, si pones atención, te darás cuenta cuál era la narrativa que te trataron de imponer y que muchas veces, insisto, terminan implantando en la opinión pública. Y desafortunadamente ya cuando la imponen, ya es demasiado tarde, porque ya todos la creen. Por eso es un efecto muy poderoso y donde la gente ni siquiera está consciente. O sea, la gente no está consciente de lo que ya está creyendo, de lo que está comprando y de lo que está consumiendo en términos de posverdad. Es muy poderoso y la verdad es que una manipulación psicológica de masas sumamente efectiva y por ende, insisto, poderosa y sumamente peligrosa, porque esto evidentemente, imagínense, esto nos puede llevar hasta guerras infundadas, que vamos, no hay ninguna guerra justificada, pero peor aún en estos tiempos donde se pueden crear guerras de la nada tal cual. El propio Julian Assange ha llegado a ocupar esta frase, ¿no? Al final, gran parte de las guerras, él mismo ha comentado que llegó a investigar que las últimas guerras del último siglo prácticamente tenían que ver con los medios, o sea que empiezan básicamente a partir de los medios o por culpa de los medios, por esta tergiversación y manipulación de la información a gran escala, ¿no? Que termina afectando a las masas e incluso hasta los gobiernos y demás. Entonces es muy perversa realmente en el fondo, pues muchos, yo siempre lo comento, ¿no? Muchos se quejan de los políticos porque pues son las piñatas favoritas de los ciudadanos del mundo, ¿no? Los políticos. Pero yo creo que si queremos realmente entender las cosas, tenemos que ir un poco más a las esencias y a la base. No nos podemos quedar y conformar, ¿no? De manera mediocre, nada más siempre mentándole la madre a los políticos, cuando en realidad si queremos, insisto, entender bien cómo funciona, es como un reloj que tratas de desarmar y ver su funcionamiento, ¿no? Tienes que entender todos los componentes del reloj para ver, a ver, esta manecilla se mueve acá, ¿no? Esta tuerquita, pues hace esto, ¿no? Y pues, insisto, al final se podrá criticar a la clase política, pero la clase política no trabaja sola. Y no es la única culpable ni la única perversa de las desgracias del mundo. La clase política también está coludida con la empresarial generalmente, con las grandes corporaciones, con las grandes industrias de todo tipo, ya lo hemos hablado muchas veces, farmacéutica, bancaria, de alimentos, militar, en fin. Pero además de la clase política, empresarial, corporativa, de industria, también están los medios y yo diría que hoy son de los más responsables del caos que existe. Porque ellos además lucran con todas estas estrategias de posverdad. Siempre ha sido así. Les recomiendo una muy buena serie, ¿no? Que se llama, bueno, hay varias que ya tocaremos a profundidad. De bote pronto recomiendo dos, Succession. Se hablan de muchas cosas en Succession y hay una parte muy focalizada justamente en términos de medios, porque pues ellos son en efecto dueños de medios y ahí mismo te revelan, que no es del todo nuevo, pero sí llama la atención que lo revelaran en una serie tan popular o con tan alto rating, porque precisamente en Succession básicamente te presentan cómo es que los medios manipulan, cómo es que los medios mienten, cómo es que los medios generan esta posverdad y cómo es que los medios también pueden incluso llegar a elegir hasta presidentes, ¿no? Y esto no es nuevo, está el mismo caso que ni siquiera necesitamos ver en una serie, que es el de Donald Trump. Y esto ha pasado en muchos países y muchas naciones a lo largo de la historia y en el mundo. Otra que también tenemos pendiente, sobre todo por este manejo de la propaganda tan poderoso, pues es The Man in the High Castle. Pero eso lo seguimos dejando pendiente, ¿no? La verdad es que ese análisis es uno de los que más me estoy saboreando, porque es muy importante ese tema. Particularmente el de esta serie de Amazon, The Man in the High Castle. De hecho, es para mi gusto una de las 5 mejores series que existen. Entonces, tengo ese temita pendiente, pero ya lo hablaremos como se merece en su momento, a profundidad. Entonces, siguiendo,
Insisto, pues esta manipulación mediática, ¿no? Por parte de distintos sectores y actores, actores políticos, corporativos, sociales, usan los medios y a la vez las redes sociales para crear narrativas, ¿no? Para maximizar o minimizar, ¿no? Según les convenga, que apelan a emociones más que a los hechos, más que a los datos, más que a la razón. En otras palabras, la posverdad se aprovecha de la emoción y olvida por completo o ignora por completo la razón. Esto incluye titulares sensacionalistas, desinformación selectiva y campañas coordinadas, lo cual tampoco es, insisto, que sea del todo nuevo. Insisto, los medios desde sus inicios así se manejaron y así se manejan. Redes sociales como amplificadores, plataformas como X han democratizado la difusión de información, pero vamos a decir que en esta arma de doble filo, también facilitan la viralización de contenido manipulado, discursos de odio, mentiras, chismes y demás, ¿no? Donde la narrativa prevalece sobre la veracidad. Hay también una especie de cuarto poder fragmentado, ¿no? Los medios tradicionales compiten con influencers, blogueros y plataformas digitales, lo que diluye su autoridad y permite que narrativas alternativas, a menudo sin rigor, ganen tracción. En este entorno, la posverdad convierte a los medios en herramientas de persuasión más que de información objetiva, manipulando percepciones para fines políticos, económicos o ideológicos. Y esto yo lo he explicado. O sea, al final tenemos a la prensa corporativa tradicional que todavía hoy, a pesar de que cada vez es menos, pero todavía existe la televisión y hay quien ve la televisión y tal cual el aparato, ¿no? Todavía lo ven. Y hay quien ve la tele ya en el internet o lo que sea y todavía hay empresas que se benefician, las empresas tradicionales que se siguen beneficiando. En México el caso de Televisa o TV Azteca se tardaron muchísimo en reaccionar porque no vieron la ola venir que todos vimos cuando obviamente todos estaban mudando al medio digital y para entonces cuando se quisieron mudar pues ya era demasiado tarde. Pero hoy, insisto, siguen habiendo un sector de personas que siguen viendo la televisión o que ya pues al menos pues ven Televisa o TV Azteca a través de medios digitales. Pero insisto, ellos aún existen, tienen un mercado que cada vez es menor, pero todavía ahí hay un sector. Por ejemplo, hay abuelitos o abuelitas que les podrá todavía seguir viendo su noticiario de siempre o su telenovela favorita y ahí están todavía cooptados ese sector. Sin embargo, insisto, en esta reacción lenta que tuvieron, pues no se dieron cuenta que pues venía la oleada ahora de youtubers, influencers, tiktokeros y demás. Que obviamente en estos nuevos modelos algorítmicos de los medios digitales, pues les permitió ser virales en muy poco tiempo, tal vez lo que se tardó López Dóriga en volverse famoso y prestigioso, con lo que sea que implique o haya implicado ese prestigio, además de ponerse de rodillas con todos los sexenios previos existentes en México, le salió un poco caro a López Dóriga pues mantener esa silla de su noticiero, a diferencia de youtuberos que básicamente pusieron esa misma silla y de la noche a la mañana se volvieron famosos o virales o empezaron a tener seguidores y a ser likeables y demás. Entonces todo ese tiempo que le costó a López Dóriga, pues youtuberos de la noche a la mañana se volvieron, insisto, virales, ¿no? Y con mucha influencia, tal cual. Entonces, no por esto, y antes de seguir, quiero distinguir que no por esto realmente dejamos de encontrar vicios en ambos lados, ¿eh? Porque yo ya he dicho, mercenarios hay en la prensa corporativa tradicional y mercenarios hoy ya también hay en el lado digital. O sea, mercenarios, tanto los periodistas de la prensa corporativa tradicional de toda la vida como mercenarios los youtuberos de hoy. Porque ya hoy hay youtuberos mercenarios también. Y no importa si son de izquierda o de derecha, al final casi todos estos igualmente se manejan en términos de posverdad. Entonces, como decíamos, al final nos encontramos en una cosa medio extraña, en un híbrido donde todavía hasta estos están siendo competencia, ¿no? Pero evidentemente la tienen de ganar los que están ya posicionados en plataformas digitales, porque para allá van todos, ¿no? Entonces,
Esto evidentemente ha también proliferado una gran cantidad de narrativas que desafortunadamente también te terminas encontrando que muchas personas que se dedican a la divulgación de información no tienen la más mínima formación de ningún tipo. Entonces, como yo empecé hablando, omiten, o sea, ellos anteponen su libertad de expresión por la responsabilidad de esa libertad de expresión. Entonces se ponen a opinar cualquier barra basada sin alcanzar a entender la relevancia y la responsabilidad que implica su opinión. Y es muy común, insisto, ya encontrarte a cualquiera que se pone un micrófono, unos audífonos y al otro día inaugura su podcast el podcast de Juanito Pelos. Y de la noche a la mañana Juanito Pelos ya tiene 3 millones de suscriptores y millones de likes alrededor del mundo, y de repente a la semana empiezas a escuchar las estupideces de Juanito Pelos y dices, madre santa, qué peligro, ¿no? Qué peligro termina siendo los que terminan siendo como Juanito Pelos. Y de estos hay muchísimos al día de hoy, ¿no? De la noche a la mañana se ponen a hacer su podcast en YouTube, en Spotify, y al final, insisto, divulgando opiniones con muy poca responsabilidad, con muy poca inteligencia, que es realmente, yo creo que la parte más preocupante y fundamental, que no haya responsabilidad, porque evidentemente no hay ninguna intención de estas personas en profesionalizar o en tomar en serio, pues, los tiempos de posverdad, y terminan abonando a esta inercia que es sumamente dañina para la sociedad. Entonces, pues tenemos a todos estos influencers, blogueros y demás en sus plataformas digitales, insisto, diluyendo la autoridad de los medios tradicionales. Esto permite las narrativas alternativas, que a menudo pues son opiniones o narrativas sin rigor alguno. Y pues bueno, en este entorno la posverdad se convierte a los medios en herramientas de persuasión más que de información objetiva o rigurosa, o ya no te cuento científica. Prácticamente nadie de los que hemos estado comentando, evidentemente al ser del lado de la posverdad, nadie forma parte de los campos científicos o gremios científicos o incluso académicos, ¿no? Es justamente de estos gremios que, vamos a suponer, un científico o un académico hacen su podcast, y puedes notar en automático la diferencia de la calidad que hay en sus contenidos. O personas que son expertos en sus materias o especialistas, y ahí sí puedes decir, bueno, es que están hablando de lo que conocen, de lo que saben, de lo que han estudiado y demás, ¿no? Fuera de aquellos que, pues, insisto, se ponen a hablar de la noche a la mañana y sintiéndose expertos en todos los temas. O sea, esos son los mayores riesgos, ¿no? Los expertos todólogos, que en este Dunning-Kruger sienten que tienen la capacidad de hablar cualquier cosa sin siquiera haberse molestado en informarse, mínimamente. Entonces, bueno, tenemos a la posverdad convirtiendo estos medios en herramientas de persuasión, más que de información objetiva, manipulando percepciones para fines políticos, económicos o ideológicos. ¿Cuál es la relevancia actual de que estemos hablando de la posverdad? Bueno, la posverdad es un fenómeno global con un impacto significativo en la política, la sociedad y la cultura, porque pues ya hablamos que al final manipula prácticamente todos los ámbitos. La posverdad puede generar algo importante, que lo ha generado y con bastante contundencia, es la polarización política. No importa en qué país hoy te encuentres. No importa si estás en Chile, Venezuela, Argentina, México, Colombia, no importa. No importa si estás de este lado o del otro, en Europa, en Francia, en Alemania, en España, en Italia, en UK. No importa si estás en Rusia o en Ucrania, o en Japón, o en China, o en Taiwán, o en Hong Kong, no importa. Hoy hay una polarización política inédita y nunca antes vista, precisamente por este fenómeno de la posverdad. No es que apenas empiece la polarización política en el mundo, no, pero hoy está nutriéndose a un ritmo y a una magnitud, yo creo, sin precedentes. O sea, que de hecho es bastante peligroso que estemos polarizando tanto al mundo.
En elecciones y referendos, las campañas priorizan narrativas emocionales sobre datos verificables, profundizando divisiones sociales. Ejemplo, ya dábamos el del Brexit, o las elecciones en US, en Brasil, o India, o you name it. Como yo decía, realmente de esto prácticamente nadie se libra. Hoy en Argentina, por ejemplo. O sea, desconfianza en la ciencia. La posverdad también ha afectado debates sobre cambio climático, vacunas, salud pública, terraplanismo, donde las opiniones, o sea, obviamente cuando hablo de estos temas es siempre entender que está el grupo, o sea, si digo vacunas, pues va a estar el grupo de los pro vacunas y de los anti vacunas. Si hablo de la forma de la Tierra, pues van a estar los que piensan que la Tierra es plana y los que no piensan que la Tierra es plana o la piensan a partir de la teoría científica moderna. O sea, siempre vas a encontrar, insisto, la polarización. Dos lados que se pelean casi a muerte en época de posverdad, ¿no? Casi el máscara contra cabellera de la posverdad. Entonces te encuentras estos debates, ¿no? Sobre cambio climático, vacunas, salud pública, si se llegó a la luna o no se llegó a la luna, donde las opiniones personales desafían al consenso científico. Realmente sí creo que la ciencia hoy enfrenta problemas y uno de estos grandes problemas es el tema de la posverdad. Entonces tenemos desinformación global, conflictos como la guerra en Ucrania o tensiones geopolíticas han visto un aumento en la propaganda y la desinformación, amplificada por redes sociales. También hay una erosión de la democracia, la manipulación de la información debilita el debate racional, esencial para la toma de decisiones democráticas informadas y yo diría principalmente razonadas, ¿no? Relación con la inteligencia artificial, y aquí viene realmente como, digamos, el último clavo del ataúd, yo diría, no es como el moño negro final de la posverdad. O sea, si ya íbamos mal con las fake news, ahora imagínense con la inteligencia artificial. Y ustedes mismos ya lo pueden ver, ¿no? Casi ya todo su potencial. Hoy ya todos están diciendo, oye, ¿esto es real o es inteligencia artificial? Ya las personas ya no saben qué están viendo. Ya no están viendo si están consumiendo algo que es real o es inteligencia artificial. Ya no saben si es ficticio o es verdad. Ya no saben si... o sea, ya se perdió la frontera, ¿no? Que teníamos para saber distinguir la mentira de la verdad o la verdad de la mentira. O sea, y esto es sumamente peligroso, insisto. Y de nuevo, hoy o estamos ya terminando el análisis general, ya lo vamos a profundizar. Pero insisto, está la posverdad, está ya la infodemia en marcha, en todo su potencial, y todavía para terminar, ¿no? El colmo, para terminarla, para acabarla de chingar, diríamos a la mexicana, pues llega la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Pues amplifica o exponencia aún más la desinformación. Porque la IA permite generar deepfakes, textos falsos, convincentes y contenido personalizado a gran escala, lo que facilita la manipulación de audiencias. Que por cierto, estas audiencias siempre suelen ser borregas, ¿eh? Hoy y siempre. Tampoco es como que vayamos a culpar a la inteligencia artificial de que siempre haya manadas. Bueno, no manadas, ojalá fueran manadas de leones. Son rebaños, pues de eso, de borregos. Son borregadas de personas que siempre están en las masas. Esto es de siempre, de toda la vida. Las masas siempre son borregas, son borregadas. Entonces, pues ese es el factor peligroso, porque se están engañando a estas borregadas en tiempo, forma, potencia inédita. Nunca antes vista se había llegado a ver con esta potencia la forma en que se engaña a la borregada. Insisto, con diversas técnicas que pues ya la IA permite, ¿no? Sumado a lo que ya veníamos sufriendo, padeciendo desde antes de la inteligencia artificial. Entonces, pues esto permite o facilita la manipulación de audiencias, de las masas. Herramientas como modelos de lenguaje pueden ser usadas para crear narrativas engañosas rápidamente. Automatización de propaganda, además, ¿no? Estos bots y algoritmos en redes sociales amplifican mensajes de posverdad, manipulando tendencias y percepciones públicas. Entonces, tenemos de alguna manera muy difícil, ¿no? Poder luchar o enfrentar la posverdad. La verdad, la lucha contra la verdad está muy complicada.
La IA también puede combatir la desinformación mediante herramientas de verificación de hechos, detección de fake news y análisis de datos para identificar patrones de manipulación. Es casi como la IA es la cura de la IA, ¿no? Pero eso es muy peligroso porque básicamente ya estamos dejando en manos de fuera de las manos humanas y dependiendo de las manos artificiales para que se corrijan grandes errores que nos pueden llevar a lugares sumamente peligrosos y sí hay quienes hablan hasta de la propia extinción, ¿no? Pues básicamente esto no es nuevo para nadie, basta ver Terminator y ya está, ¿no? O Ex Machina, que para mi gusto es muy buena película que revela muy puntualmente lo que estamos viviendo, ¿no? Y que se estrenó, no recuerdo si fue por ahí en la época de la pandemia, pero todavía no estaba tan incorporada o tan masificada el uso de la IA. Que cabe decir, la IA no es como nueva, ¿no? Ya llevaba décadas desarrollándose, incluso ya llevaba un buen tiempo implementada, aunque no nos diéramos cuenta, pero lo que sí es nuevo de la IA es que nunca había sido masificada. Hoy está masificado el uso de la IA y eso es... Yo sí siento que el humano todavía no estaba listo para esta conversación, pero pues nos terminaron imponiendo la tecnología como suele ser siempre, ¿no? No nos van a preguntar, ellos llegan, imponen y ya está. Entonces, como yo decía, la IA termina siendo perdón, la cura de la IA, la propia IA para pues identificar la información falsa, los deepfakes, los patrones de manipulación, en fin. ¿Cuál es la ética en la inteligencia artificial? La proliferación de contenido generado por la inteligencia artificial plantea preguntas sobre la autenticidad y la responsabilidad. Por ejemplo, ¿cómo distinguir entre contenido humano y generado por inteligencia artificial? Esto refuerza la necesidad de regulación, alfabetización digital. ¿Tú crees? O sea, esto siempre lo he yo criticado porque hace justo hablaba con un amigo, ¿no? Y le comentaba, mira, a mí me preocupa mucho porque al final... Vamos a hablar de otra materia, por ejemplo, la educación financiera. ¿Cuánto tiempo pasó y realmente muy poca gente se terminó educando respecto de la educación financiera? Cosa que pues es, yo siento, relevante al final, incluso para todos aquellos que endiosan tanto al dinero, pero si no lo endiosas incluso para tu propia subsistencia o para pues finalmente participar y formar parte de este juego y saberlo jugar, que es la economía, pues necesitas educación financiera. Y la realidad es que muy pocos llegaron a educarse financieramente. Yo lo que ya tengo claro, y justamente se puede revelar justo ahora hasta con la inteligencia artificial, aunque se tengan las herramientas y los accesos y las posibilidades, la gente, lo he visto, decide no educarse. O sea, creo que el humano está condenado a ser ignorante, así ya lo he dicho un par de veces, así como Jean-Paul Sartre decía que el humano está condenado a ser libre. Y que por ello tenemos una gran responsabilidad, volviendo al tema de la libertad y responsabilidad, siempre van en una mancuerna. Yo considero que añadiría a lo que dijo Jean-Paul Sartre que el humano está condenado a ser ignorante, porque en realidad esto ha sido histórico y se demuestra cada vez que aunque tengamos ciertas posibilidades de libros en otras épocas, hoy hubo una época de Wikipedia, ahora tenemos una época de inteligencia artificial. La gente prefiere estar bailando en el TikTok o subiendo historias o selfies en Instagram en lugar de realmente explotar como se podría. Incluso habrá quien las critique, tendrán sus críticas, sus puntos en contra, pero tampoco podemos negar que es una invención importante, ¿no? Relevante y que puedes también sacarle mucho provecho a este tipo de herramientas en lo que llega el apocalipsis, ¿no? O sea, pero nadie o muy pocos realmente están exprimiendo el potencial o están aprendiendo de la IA porque, insisto, prefieren estar o mantenerse ignorantes que dedicarse o elegir aprender. Ahora sí que haciendo un híbrido entre lo de Sartre y lo que comento, un híbrido entre la libertad y la ignorancia, pues las personas están eligiendo ser ignorantes. O de otra manera, las personas no eligen la sabiduría. O no eligen quitarse la ignorancia. Y por ende, no terminan de ser libres, porque también hay una mancuerna ahí entre libertad y sabiduría o libertad e ignorancia. Todo ignorante nunca va a terminar de ser libre.
Entonces, los libros, y esto es algo que hasta hoy todavía valoramos y valoraremos de manera humana, siempre se les vio como un medio para quitarnos la ignorancia y en ese sentido ser libres. Pero los libros se terminaron empolvando, bibliotecas incendiando y al final del día el humano eligió no leer. Hoy yo puedo hablar de libros tan vigentes o importantes como un básico que para mi gusto tendrían que leer todos, que es 1984 de George Orwell o Mundo Feliz de Huxley, y al final vas a tener muchas personas la gran mayoría de las personas que no han leído esos libros y que les ayudaría muchísimo a entender los tiempos en que estamos viviendo. Pero es eso, el humano prácticamente de manera histórica ha elegido la ignorancia. Y no creo que ahora sea la excepción. No lo está haciendo ni siquiera. Ya se puede ver, insisto, ¿para qué se utiliza? La IA se utiliza para cualquier estupidez, menos para realmente formarse, aprender, dejar de ignorar y terminar de ser libres, ¿no? Para liberarse. ¿No? Entonces llegan las tecnologías que nos imponen, nos terminan de alguna manera esclavizando o sometiendo, y ni siquiera aprovechamos las mínimas ventajas que nos pueden llegar a dar estas tecnologías. Entonces, es una condena que, insisto, eso no creo que cambie. Ni cambiará, ni ha cambiado, y en esta ocasión no será, insisto, la excepción. Entonces, este es el tema, ¿no? O sea, al final, la IA es un arma de doble filo, que además se presenta en el contexto, en el entorno prácticamente hegemónico ya de la posverdad en el mundo. En Rusia les dicen unas verdades, en China les dicen otras, y esto yo mismo lo he vivido. Lo viví. Esto lo supe desde hace muchos años, ¿no? Cuando viví un tiempo en China y yo sabía que en China estaban diciéndole o contándoles verdades que no son las mismas que nos contaban en esto que le conocemos como el mundo occidental. Porque en China desde hace muchas décadas hay un control de información, censura, y muchos en Occidente piensan que solo eso está en China. Eso es lo más tierno y ingenuo, porque si bien en China existe una forma de control de la información, censuras y demás, accesos, allá no puedes entrar como a Google, a los servicios de Google o Facebook, porque allá tienen su propio Facebook, su propio WhatsApp, que es WeChat, hasta donde todavía recuerdo, y tienen sus propias plataformas. Sin embargo, insisto, que no porque los que desde acá vean a China y digan, uy, pobrecitos, los tienen todos engañados y los tienen todos censurados, no piensen que no nos están aplicando las mismas cosas, solo que de manera distinta de este lado del charco. Porque de igual manera nos manipulan, de igual manera tal vez ocupando distintos métodos, nos terminan engañando con otras verdades y terminamos al final del día igual de engañados que los chinos, o que los rusos, o que los ucranianos, o que los argentinos, o que los mexicanos. Y nada más para poner un caso, TikTok en Estados Unidos y el TikTok en general de América no suele manejar ni siquiera los mismos contenidos que maneja el TikTok de China. Se habla que el propio TikTok de China suele manejar o preponderar aún más los contenidos científicos, educativos y demás. Hay quienes hablan y muchos justifican eso, incluso me parece que hasta el propio Trump, que quería censurar TikTok en Estados Unidos o tirarlo, básicamente, la plataforma, justificando, y pues no es del todo erróneo, no solo él, entre otros, diciendo que de alguna manera TikTok también es una forma de idiotizar pues a la sociedad, y en este sentido pues a China le conviene que sus competidores estén idiotizados mientras ellos están informando, mientras ellos están estudiando, mientras ellos, y eso sí me consta que el chino es sumamente disciplinado, pero sumamente disciplinado, y por eso básicamente ya están desarrollando hasta su industria espacial. Los chinos en verdad ya están en el 2070, mientras que el resto del mundo sigue en 2025 pensando que lo que nos está llegando y porque estamos consumiendo estamos en el mismo año que los chinos. No.
Y aquí quiero hacer un paréntesis breve antes de terminar, ya terminamos. Quedan 6 minutos para la hora y creo que cerramos perfecto. Voy a hacer un paréntesis que da para justamente otro análisis, pero voy a hacer un paréntesis breve justo con esto que estoy comentando. Yo muchas veces, sobre todo en México o en estos países tercermundistas, yo les sigo denominando así porque pues así nos decimos, pa' los cuates somos los del tercer mundo. Y di que no estamos en el inframundo todavía, pero que casi, ¿no? Luego se siente como que el calor y ya sientes como nada más vas por tus guaraches para andar más fresco en el inframundo. El tercer mundo en verdad a veces se siente como el inframundo, vivimos en el perro infierno, pero bueno, y no solo hablo del clima, ¿no? O sea, violencia, bueno. En fin. Es muy común escuchar en América Latina. Lo escucho muy a menudo en México. Padres que dicen, es que estas nuevas generaciones ya nacieron con el celular bajo el brazo. Es que estas nuevas generaciones de niños, híjole, son sumamente inteligentes. Son sumamente tecnológicos ya los del niño. Míralo, ya está agarrando el iPad solito. Solito está agarrando el iPad del niño. Se lo dejo y no, ya le sabe mover y que para arriba y que para abajo y que instala y desinstala la aplicación. No, tremendos los niños, ¿eh? Los niños de hoy ya están con la tablet bajo el brazo. Son muy inteligentes, son muy tecnológicos. Yo que soy su padre, yo que soy su tío, yo que soy su abuelo, le tengo que pedir al niño que me explique cómo usar esas cosas. Bueno, a ver. A ver. Esta es una falacia de las más brutas o brutales que existen en estos tiempos. El latinoamericano, el ciudadano latinoamericano promedio, el mexicano promedio, que es, insisto, donde más lo escucho, cree que por consumir tecnología, esa persona es tecnológica o esa persona es inteligente o le empiezan a dar atributos de este estilo, ¿no? Como sabes prender y apagar la tablet, uta, ¿no? O sea, ya, hacker. Hay un error. Y esto, insisto, se combina porque hay generaciones mayores y menores. A ver, el hecho que ellos, sus hijitos o sobrinitos o nietecillos, usen TikTok, Instagram, no crean que por usar la tablet y usar su aplicación favorita, están siendo unos genios. De hecho, probablemente, lo más probable, es que estén siendo idiotizados. Porque hay que entender hasta el principio básico. A ver, todas estas tablets y smartphones son smartphones porque ahí sí los diseñaron las mentes más brillantes del mundo, que pueden estar en Silicon Valley o en cualquier otro lugar. Pero sí, los desarrolladores, creadores, productores de la tecnología, sí son los genios de las aplicaciones, bla, bla, bla. Los consumidores, por el contrario, no somos genios. Por más que algunos piensen que por consumir tecnología somos igual de genios que los genios. No es así. Insisto, es más probable que terminemos siendo más bien idiotizados. Entonces, en este sentido, los que sí son genios, los productores de la tecnología, ya sea que sean chinos, rusos, gringos o coreanos, diseñan estos dispositivos y estas tecnologías que sean tan fáciles de acceder, tan intuitivas, me parece que es lo que utilizan el término, tan amigables, tan predecibles, tan sencillas de utilizar, que en verdad, y lo digo de verdad, los experimentos a veces los terminan haciendo con simios para que el propio simio sepa cómo prender o apagar una tablet. O sea, en otras palabras, y con todo respeto para los niños, porque ellos no tienen la culpa, pero los niños no son más inteligentes que los simios. O sea, en el sentido que los dispositivos están diseñados para que hasta un simio lo pueda utilizar. Y en este caso, pues somos primos de los simios, ¿verdad? O sea, no confundamos ni mezclemos en estos tiempos de posverdad todo, porque en verdad todo se empieza a mezclar.
El hecho de utilizar tecnología no nos hace tecnológicos, no nos hace inteligentes y no nos hace en absoluto avanzados. Por el contrario, podremos estar más bien involucionando, yendo en contra, caminando de reversa. Y esto hay ya demasiados estudios incluso que hablan que las nuevas generaciones están dejando de leer y de escribir, que ya no son capaces, porque muchos no entienden que no nada más se ve, es leer y escribir es para que se vea bonito. Te genera capacidades intelectuales importantes, de síntesis, de redacción, de análisis, de pensamiento crítico, de pensamiento imaginativo. El hecho que las generaciones estén dejando de escribir y de leer, de tomar un libro, de poderse concentrar en un libro un suficiente tiempo y no tener que estar en TikTok todo el tiempo viendo 1000 bailes en TikTok o 1000 videos en TikTok cada minuto. Es que sí, más o menos es el rate, ¿no? O sea, es como más o menos es 1000 videos por minuto. Porque eso es TikTok, ¿no? Así está diseñado. Que tengas mucha dopamina, mucho estímulo en poco tiempo. Y que estés ahí, que ya hay gente que ni se da cuenta cuánto tiempo lleva en TikTok porque, pues, para eso está diseñado. Los genios que diseñaron TikTok lo diseñaron con ese propósito. Entonces ya no hay una retención, ya no hay una atención, ya no hay paciencia en la gente, en los niños, y ya no puedes dedicar tu atención más de 20 minutos. Bueno, 20 es demasiado. A veces estos dispositivos nos han ya dañado tanto que no puedes ni un minuto dedicarle tu atención y focalizar tu atención, porque o ya te aburriste o ya quieres hacer otra cosa. Casi nos estamos volviendo todos con déficit de atención, de que no puedes concentrar, de que no te puedes focalizar en una tarea y terminarla, y por supuesto no te vas a poder dedicar a un libro con la paciencia, la atención y el tiempo que merece un libro. De aquí, si ya de por sí no leía la sociedad, ¿de cuándo va a terminar de leer un solo libro al año? Creo que ya no leíamos ni un libro al año. Ahora ya no vamos a leer ni 10 páginas. Y es que leer 10 páginas, insisto, ya no cualquiera lo hace hoy. Ya porque todos están viendo TikTok. Entonces, por eso quería tocar, y ya justamente con eso concluimos. Bueno, una cosa antes, me falta un artículo, pero ya concluí al menos mi análisis. Con eso concluimos, en el sentido de que, a ver, no, yo creo que voy a dejar el artículo de la BBC para la siguiente, para justamente ya cerrarlo aquí. Entonces, porque esta es la parte 1, insisto, esta es la parte general. Pero volviendo y cerrando, entonces no hay que asegurar cosas que no nos constan, no hay que aseverar verdades que son mentiras, que no son realidades, y que al final, insisto, lo único que hacen es propagar la ignorancia y la desinformación. Cerrando con este último ejemplo, en verdad muchos padres en ese pretexto le permiten el uso excesivo y abusivo a sus hijos, y ya no te cuento la cantidad de riesgos que hay además, ¿no? De ciberseguridad y de 1000 otro tipo de riesgos que puede haber por no monitorear lo que tu hijo está haciendo en internet y con tu dispositivo. Pero fuera de eso, vamos a suponer que lo está utilizando como está diseñado para utilizar, que es para idiotizar, no para hacer más inteligentes a los individuos. A menos que me digas, oye, es que le bajé una app de ajedrez a mi niño de 6 años, entonces te diría, bueno, pues al menos la aplicaste bien. Pero la gran mayoría no le va a bajar un juego de ajedrez a su niño de 6 años, ni a su niño de ninguna edad. Entonces, lo que hay que entender es, aquí, y ya con esto concluyo, hay dos bandos, el de los productores. En la tecnología hay dos bandos, el de los productores y el de los consumidores. Nosotros estamos generalmente en el lado o en el bando de los consumidores, y los consumidores no son los genios. Que esto lo entienda la gente. Si acaso los genios están del lado de los productores, insisto, en Silicon Valley o en cualquier otro centro tecnológico industrial de alta tecnología, nosotros somos los consumidores. Para que me entiendan, porque a veces hay que traducirlo mejor, nosotros somos las ratas de laboratorio de los genios. Porque muchas de estas cosas son experimentos sociales, que por supuesto utilizan diversas técnicas psicológicas, condicionantes. Somos el perro de Pavlov, somos las ratas, insisto, de laboratorio.
de los genios que están experimentando, haciendo experimentos sociales con nosotros, que están viendo cómo respondemos, cómo nos condicionan, cómo salivamos, cómo en lugar de salivar estamos buscando likes. Entonces nos tienen totalmente condicionados con las redes sociales, esperando likes, viendo historias. O sea, hay que tener claro y ser conscientes de lo que estamos utilizando. En realidad nos está utilizando. Nosotros estamos siendo utilizados por ellos y por nuestros propios dispositivos y por nuestras propias redes sociales. Es muy irónico, porque justamente esta analogía, y con esta termino, es como tenemos que entender las cosas. Así como tenemos que entender que los niños no son más inteligentes por usar tablets, hay que entender que en realidad ni siquiera estamos utilizando la tablet. Las tablets nos están utilizando a nosotros. Estas tecnologías, y estoy hablando de las tablets, ya no te cuento con las inteligencias artificiales y con las realidades virtuales y con toda la tecnología que se sume después en estos tiempos de la posverdad. Hay que entender que va a haber una línea en donde nosotros ya no sepamos si nosotros estamos utilizando la tecnología o la tecnología nos está utilizando a nosotros. Porque así lo diseñaron los genios que produjeron estas tecnologías. En ese sentido, insisto, tengan cuidado porque si estamos desde el inicio diagnosticando mal lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones, con los niños, al pensar que dejándoles estos dispositivos supuestamente inteligentes, pues no corramos precisamente el riesgo que en algún momento pues sean estos los dispositivos inteligentes y los niños pues dejen de ser inteligentes precisamente por haber utilizado dispositivos inteligentes. Hoy la humanidad está en este riesgo de que usemos tanta tecnología inteligente que nosotros dejemos de ser inteligentes y que terminemos dependiendo de otras tecnologías y otras herramientas hasta para lo más básico que es pensar. En otras palabras, estamos ya creo ante una dictadura tecnológica, en realidad, donde, insisto, el gran riesgo es que pues la inteligencia artificial vive en lo artificial y la inteligencia artificial deje de ocurrir en el cerebro humano. En ese sentido vamos a tener en algún punto, si no es que ya llegamos a ese punto límite, pues que nuestros celulares son más inteligentes que nosotros. Y ese precisamente es el gran peligro para la humanidad.